Un saludo para todos nuestros amigos de Mecánica Científica. Hoy tenemos un tema interesantísimo. ¿Cuál es la diferencia entre quinta y sexta generación? Para querer explicarle cuál es la diferencia entre quinta y sexta generación, ¿qué le parece si empezamos desde la primera, desde la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta generación? Y usted va a tener un panorama amplio de toda la historia y evolución del gas, tanto GLP como GNV. Antes de hablar de la primera generación, ¿qué le parece si retrocedemos un poquito más? 1876 se inventa por primera vez el primer vehículo de combustión interna a gasolina. Anterior a eso, Nicolás Otto ya había desarrollado el motor a combustión, que se conoce como hoy en día el ciclo Otto. Algo curioso es que Nicolás Otto, el que desarrolla el motor de combustión, viajó a Italia. Cuando viaja a Italia, conoce a Etienne Lenoir, que era un inventor de máquinas de combustión, pero lo había hecho con gas. Entonces Nicolás Otto, que tenía estos conocimientos de Etienne Lenoir, desarrolla el motor de 4 tiempos. Esto que quede como una base, como un precedente. Nos vamos a Italia, después de la guerra. Italia se había aliado con Alemania. Como todos sabemos, perdieron la guerra y la situación se le puso bien difícil a Italia. Le cortaron el suministro de petróleo. Entonces, el gobierno italiano buscó a ingenieros, a conocedores, para que desarrollen un combustible alternativo. Y surge lo que es el gas. Entonces, en Italia, después de la guerra, ellos se ven obligados a mover los motores de combustión. Y lo hacen con gas. Y ahí podríamos decir que se inicia la primera generación de tener un vaporizador, un reductor que va a suministrar gas en manera negativa, es decir, por succión, porque en ese tiempo recuerden ustedes que todos los motores eran carburados. Nos vamos a la segunda generación. Entonces, en la segunda generación hay un precursor, desarrolla y perfecciona el sistema de combustión de gas y crea por primera vez la multiválvula. Entonces, ya tengo un reductor y tengo una válvula con muchas medidas de seguridad. Y se empieza a desarrollar el suministro de gas a un motor aspirado. Tengan presente que todos los motores en ese tiempo son carburados. Posteriormente se empieza a desarrollar el sistema safety car. ¿Qué es safety car? Más o menos en el año 1970 se desarrolla el conmutador. Antiguamente existían conmutadores manuales. Ahora existe un conmutador electrónico. Al conmutador electrónico le añaden válvulas electrónicas. Estamos ya en la tercera generación y todos los vehículos son carburados. Por cuestiones de eficiencia y de economía a nivel mundial, los fabricantes de motores desarrollan los motores de inyección, primeramente monopunto y luego multipunto. ¿Qué es esto? Aprovechar el combustible que entra al motor, la gasolina. Y para eso desarrollan el sistema de gasolina. Inyección electrónica multipunto. Un inyector que suministra gasolina. El carburador pasó a la historia. Estamos hablando del año de 1978 para adelante. Se empiezan a desarrollar los primeros motores de inyección electrónica. El equipo de tercera generación empieza a trabajar en ellos todo normal. Funcionaba normal. Tenía ciertos inconvenientes como el retorno de flama cuando había un problema de bujías o de bobina, pero el equipo se acomodaba ahí. Y tenía un regulador, que lo estamos viendo, tenía un regulador para controlar el paso de gas. Y ese regulador era mecánico. Para hacerlo más eficiente los motores que ya existían de inyección electrónica, le ponen un motorcito paso a paso, que con el sensor lambda, este motorcito que lo estamos viendo, sube y baja, poco gas, mucho gas, poco gas, mucho gas. Entonces, el suministro de gas se hace de manera aspirada con un motorcito paso a paso. Estamos en la cuarta generación. Hasta ahí la cosa, las conversiones a gas se adaptaban a la tecnología de los motores. Surge a nivel mundial el encarecimiento de los costos de las materias primas. El precio del aluminio se dispara. Entonces, los fabricantes que a nivel mundial usaban componentes de aluminio en sus vehículos empiezan a reducir, empiezan a quitar peso y reemplazan el aluminio por la baquelita. ¿Qué es la baquelita? Es un plástico negro que se pone en la parte del múltiple de admisión. Entonces, los fabricantes empezaron a reducir costos y ponen baquelita.
Y cuando uno ponía un equipo de gas en un motor que estaba confeccionado con el múltiple de admisión de baquelita, si presentaba retorno de flama por problemas de una bujía o de una bobina o de un cable, se presentaba un retorno de flama. ¿Qué sucedía? Este múltiple de admisión simplemente se rompía. Y si se rompía, el motor se quedaba plantado donde fuera. Y la cosa ahí se hizo difícil. Carros nuevos con el motor, con el múltiple de admisión destruido. Nadie quería eso. Y si nadie quería eso, nadie quería convertir a carros a gas. Y ahí nace, por la necesidad de no romper los múltiples de admisión, el equipo de quinta generación. Así como existe un suministro electrónico de gasolina al motor, suministro electrónico a través de inyectores de gas al motor. Y ese es el equipo de quinta generación. Entramos ahora a la sexta generación. ¿Qué sucede? Como es conocido por todos, las emisiones contaminantes a nivel mundial, los controles se hacen más eficientes. Se busca aprovechar aún más lo que ya se aprovechaba. Aprovechar más el combustible que entra a la cámara de combustión. Y hay un principio que ya se conocía desde hace muchos años. Inyectar gasolina directamente sobre la cámara de combustión. Al motor lo hace más potente, más económico. Y actualmente la tecnología está tendiendo a eso, a que los motores son de inyección directa. Es por eso que habíamos publicado un video de inyección directa, conviene, no conviene, lo puedes revisar ahí. Entonces ya tengo un motor con una electrónica distinta, con un riel que trabaja a altas presiones para suministrar combustible directamente sobre la cámara, y ahora estas personas quieren usar gas. Ahí tenemos un pequeño inconveniente. Si nosotros cortamos el suministro, detenemos el suministro de combustible sobre el inyector de alta presión, el inyector, como está dentro de la cámara, se obstruye y ya no va a funcionar. Entonces, ahí nace el equipo de sexta generación. ¿En qué consiste? La instalación es idéntica al de quinta generación. Los inyectores van en el múltiple de admisión, se van a mezclar con aire, van a entrar a la cámara de combustión y el inyector de gasolina va a reducir el caudal de suministro de combustible al motor para compensarse con el de gas. En conclusión, el motor de sexta generación funciona con aire, gasolina y gas. Se reduce la cantidad de gasolina para poner gas, que es más económico. Entonces ahí tengo el de sexta generación. El inconveniente en el de sexta generación es que la electrónica que tiene que trabajar el equipo de gas tiene que ser específica, diseñada exclusivamente para ese tipo de motor. Y ahí es donde viene el inconveniente. Entonces, caballeros y amigos, conclusión de todo lo que hemos querido decir es que la tecnología de los equipos de combustión a gas vehicular están en función no del taller, no del vendedor, no del fabricante del equipo, sino está en función del motor de combustión. Si era de tercera, si era carburado, de tercera. Si era inyectado con múltiple de admisión de aluminio, de tercera o cuarta generación. Si es inyección multipunto con múltiple de admisión de baquelita, de quinta generación. Si es inyección directa, estamos obligados a usar un equipo de sexta generación. Que nadie le cuente cuentos. Que este es de sexta, que este es mi equipo. Simplemente decir, señores, sexta generación para inyección directa. Muchísimas gracias. Bien, a nuestros amigos, si ustedes quieren visitarnos para una cotización, un servicio, calibración, certificación, conversión a gas, estamos única y exclusivamente en Avenida 28 de Julio 278 Jesús María. No estamos ya en San Martín de Porras ni en Surco, que ninguna persona inescrupulosa le puede decir, sí, aquí es. No, estamos en 28 de Julio 278. Muchísimas gracias, gracias por su tiempo, gracias por su paciencia. Dios mediante, nos vemos en el próximo video. Gracias, estimados amigos. Postdata, muchísimas gracias por haberse suscrito. Estamos en los 20.000 y gracias a Dios seguiremos adelante. Invite a otras personas para que podamos tocar estos temas y estaremos invitando por favor, háganos llegar sus sugerencias. Algo que nos han pedido es que toquemos, por ejemplo, es las instalaciones de los concesionarios.
esto se va a poner interesante. Después, otro punto que, a ver, asistente, ¿qué otro punto tenemos? Tenemos también lo que es el tiempo de cambio de refrigerantes y además los mantenimientos preventivos. Mantenimiento preventivo de aceite. Después vamos a tener cosas así. Y vamos a ver, ¿qué tenemos de almuerzo hoy día? Creo que es arroz con pollo con... Arroz con pollo. con la huacaina. ¿Cómo?